Un amanecer cualquiera y de repente el mundo cambia. 3 de enero de 2026, una fecha histórica en la que una operación militar relámpago hizo que las fuerzas extranjeras entraran a un país, capturaran a su presidente, llevándolo ante la justicia de otro estado. De eso vamos a hablar el día de hoy en este episodio de ¡Qué buena pregunta! Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este año 2026. ¡Qué ¡Feliz buena año a pregunta! todos! ¡Feliz año! ¡Feliz todos, año! Chicos. Qué raro decir 2026, ¿verdad? Día de Porque Reyes, saben, para los que estén viendo esto. Día de Reyes, precisamente para los que estén viendo esto. Y gente bonita, antes de empezar y pasar con el tema que nos compete el día de hoy, pues me gustaría, primero que nada, saludarlos. No nos hemos visto desde el año pasado. Ya vamos para nuestro, ¿qué es este año ya de podcast? Nuestro ¿Tercero? Vamos a cumplir año. el tercero en mayo. En tercer año, ya vamos para nuestro tercer año de podcast este mayo, precisamente. 1 de mayo, si mal recuerdo. Ajá. Y pues aquí seguimos y seguiremos. Aunque no les guste. Pero bueno, vamos a presentarnos rápidamente de derecha a izquierda. O de izquierda a derecha, depende cómo lo vean ustedes. Bueno, Alan. Soy Alan, chicos. Bienvenidos sean todos. En redes sociales me encuentran como ai.chavimon o tu amigo Nacho. Bienvenidos una vez más, con mucho cariño. Bienvenidos con mucho cariño, aquí su servidor David Paz, Paz DCP, todas las redes sociales, ahí estamos para cualquier cosa. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, en escuchar nuestra música o escucharlo en todas las plataformas digitales. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com. Muchas gracias por todo lo que han hecho posible. Y por este lado se encuentra su buen amigo Manny. Y a mí me encuentran en todos lados como Manny05J Manuel García, las redes de mi negocio Flying Freedom, para que van a seguirme, a tirarme hate, a mandarme lo que ustedes gusten mandarme. Y bueno, pues vamos dándole de lleno al episodio del día de hoy, cuya pregunta es: ¿qué significa justicia? La justicia es ciega. La justicia es ciega. ¿Nunca vieron Daredevil? Que por eso es ciego el aire, ¿no es cierto? ¿Qué? No, pero fuera de verlo, me acuerdo que en el opening de Daredevil sale así, ponen la estatua de la justicia, no sé si es de Grecia, de dónde viene esa cultura que ponen la justicia así que es ciega, y luego creo que trae una balanza así, no sé cuál cultura es, si es creo que es griega o rumana o qué. Desde aquel entonces. No sé la mera verdad. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto. Y antes de pasar, estoy alargando un poquito para que sea entretenido, para que entren en suspenso, ¿no? Pero curiosamente parece que cada vez que empezamos un año nuevo empiezan a suceder cosas raras, ¿no? Arranca, pero con todo el año. Arranca con todo el año. O sea, hace algunos años arrancábamos con que Rusia estaba invadiendo Ucrania. Y todos estábamos aprendiendo ruso porque pues no vaya a ser la de malas, que se les ocurra, ¿no? Ya pasaron algunos años de eso y ya dijimos, no, pues ya no, mejor vamos a aprender ucraniano o de otra cosa. Porque esto no se les ve de que esto vaya a terminar pronto. Y este año empezamos con varios acontecimientos. A ver, ¿qué acontecimientos empezaron este año? Fíjate que yo creo que esto pasa así porque todos estamos de Navidad, vacaciones, pero el 1 de enero entramos con todo. Cabrón. A ver, pasó un sismo muy fuerte en el estado de Guerrero que tuvo consecuencias. Ni tan fuerte, fue de 6.5. Bueno, pero tuvo consecuencias también en otros estados alrededor. Incluso creo que hasta CDMX les llegó una parte del sismo. Pero sí hubo gente que mucha gente perdió sus casas allá en Guerrero, en el estado de Guerrero. Eso fue lo fuerte. No hubo tantas víctimas. Creo que hubieron 2 personas, si mal recuerdo los datos que me tocó ver. A lo mejor ya son más. Yo no los tengo. No tengo los datos a la mano. Y bueno, también hubo un incendio muy fuerte en Suiza. Que no manches, yo tengo muchas ganas de ir a Suiza porque son los paisajes de Arale. ¿Cómo se llamaba? Heidi. De Heidi, de abuelito. Dime. Fíjate que hablando de Suiza también ya de su histórica neutralidad, al parecer ya les va a valer porque ya van a permitir que la OTAN ponga misiles nucleares ahí, no sé qué tantas cosas.
Entonces ya también ya se acabó la neutralidad de Suiza. ¿Qué más ha pasado? Y día histórico, si mal recuerdo, 3 de enero. 3 de enero. Ya va a salir en los libros de historia que quiero creer. Se acaba de llevar las fuerzas especiales de Estados Unidos al presidente dictador, porque realmente no debe haber sido el presidente, ahorita hablamos más de eso, de Venezuela, Maduro. A lo mejor lo confundieron con el reportero de TV Azteca, no, ¿cómo se llama? Hechos. Me imaginé en el noticiero acá, hechos y luego de todos los del Tafor. Yo no soy. Espere. Sí, pero Marico. 4 de enero, es hoy, ¿verdad? Hoy es 4 de enero. No sé si fue hoy o ayer en la noche. Elon Musk le brindó de sus satélites a todo Venezuela para que puedan tener internet a pesar de que se los estaban cancelando, para que pudieran estar comunicados en esta época. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar de lleno a la pregunta del día de hoy de qué significa la justicia. Y para eso vamos al primer punto, ¿no? Vamos primero a los antecedentes antes de pasar de lleno a la situación que sucedió el día de ayer. Muy bien. Y bueno, de los antecedentes tenemos como qué empuja a un país a un atraso institucional. Porque sabemos que Venezuela ya llevaba muchísimos años en el que tenía un atraso en las instituciones. Ya todas las instituciones democráticas, por así decirlo, eran controladas completamente por el Estado. Y pues aquí tenemos esto, ¿no? De que el Estado pues va desplegando instituciones que deberían de funcionar autónomamente. Y así es como funciona la democracia, entre comillas. En el concepto, pues es como funciona la democracia. Pero cuando la democracia pierde legitimidad, el poder se va centrando solamente en un grupo. En este caso, un grupo de oligarcas, por así decirlo. Y pues esto abre la puerta a crisis profundas. Y en Venezuela, pues no fue no fue la excepción y fue paulatinamente, ¿no? Fue prolongado, fue concentrándose el poder y es ahí donde dicen, bueno, el cártel de los soles. ¿Qué es el cártel de los soles? No es como que una organización como el crimen organizado que conocemos aquí en México, sino se le conoce como los soles. Tengo entendido porque son las insignias militares que utilizan los altos cargos del ejército de allá de Venezuela, que son los que estaban, o según lo que dice Estados Unidos, son los que están al cargo de toda esta red de criminalidad y pues son diferentes cárteles que están ahí en ese sentido. Entonces, pues bueno, vamos con estos antecedentes. ¿Qué sabemos de Venezuela antes de ahora? Del acontecimiento. Del acontecimiento. ¿Qué sabemos de Venezuela? ¿Cómo estaba la ¿Puedes situación? empezar? ¿Tú qué escuchaste de Venezuela? Bueno, antes de esto, pues sabemos mucho lo de la situación económica, que la gente, bueno, para empezar, la moneda venezolana que ya prácticamente estaba bien débil y que no alcanzaba para nada, ¿no? Yo recuerdo haber visto algunos, no sé si eran reportajes, TikToks o qué farían, hazme el favor. Pero que incluso así veías las pacas de dinero y que la gente casi las dejaba ahí tiradas en la calle porque no valían nada. Sí, pues ¿de qué te servía tener dinero si no podías comprar nada? Mira, tengo aquí el dato. El dato de cuánto vale un peso venezolano, un bolívar. En este caso son 0.06 centavos de peso mexicano. Entonces, 100 bolívares nos da un total de 5 pesos con 89 centavos. Así que, pues para que se hagan una idea. La otra cuestión, pues justamente lo que decía Manny, pues el hambre y la necesidad que había en Venezuela y pues de que estaban persiguiendo a todos los que protestaban o los que decían algo en contra del gobierno, los perseguían como si fueran criminales, ¿no? Entonces, pues un chorro de gente empezó a migrar hacia otros países. Entre ellos, pues pasa México, pasa todo Sudamérica. O sea, había más venezolanos fuera de Venezuela que en Venezuela ya porque todos estaban buscando escaparse, ¿no? Y por ejemplo, pues me tocó a mí conocer a un chico venezolano allá en Estados Unidos que pues ellos obtenían apoyo como refugiados en el caso ahí en Estados Unidos. Sí, les daban el paso porque eran como... ¿Hace cuántos años de eso? ¿Hace como 2 o 3? Como unos 3 años me tocó conocer. El Vertico, el Jensi. Y pues justamente, o sea, a él le tocó también, como él trabajaba en los medios, también le tocó correr con una de estas situaciones, ¿no?
Y pues sí, muchísima gente escapando y tratando de buscar pues condiciones más favorables para la vida, ¿no? Arriesgando sus familias, pues dejando todo lo que conocían atrás y pues llegando, ahora sí que arriesgando la vida. Por ejemplo, él me llegó a platicar su experiencia y cómo fue cruzando prácticamente todo el continente y por partes inhóspitas donde incluso cruzaban ríos y todo. Que dice que en las rutas esas donde los llevaban, digamos, de los coyotes, ¿no? Que los andaban ayudando a pasar. Los coyotes de cada país. Los coyotes de cada país. O sea, imagínate la lana que tenían que ir soltando para que fueran ayudándoles a pasar. Y que las rutas por las que iban era así que de repente se encontraban, pues, los cuerpos de gente que se había quedado ahí en el camino, ¿no? Y era así de que no, córrenle y que pasando por el medio de la selva, cruzando ríos acá bien peligrosos y todo el show. Y pues ahora sí que rifándoselas a manera casi que de escape de su país, porque no se podía vivir ahí bien. Mira, sonará feo, pues me recordó la canción esta de Joan Sebastián. Cruzaré montañas, los montes, los ríos, los valles, los valles por irte a encontrar. Pero, o sea, no lo digo en forma de broma, ¿no? Lo digo en forma de canción. Lo digo en forma de una metáfora. O sea, por ejemplo, en el caso de Joan Sebastián, pues yo cruzaría muchos obstáculos y todo para poder encontrar a la persona que amo. Pero curiosamente y malamente, o feamente, por así decirlo, en el caso de nuestros amigos venezolanos, ellos tuvieron que hacerlo sí o sí, o sea, cruzar montañas, ríos, selvas, lo que sea, por encontrar la libertad. O sea, realmente ahí es lo que más amo, es la libertad. Entonces tengo que cruzar lo que sea para poder lograr esa libertad. Pues sí, y tenemos en datos estadísticos que aproximadamente 1/3 de la población se fue de Venezuela cuando anduvo pasando todo este tipo de cosas. Así que si decimos que 1/3 de población, no sé cuántos millones de personas fueron, pero es un dato importante para decir, la situación no estaba chida aquí, se estaba batallando por comida, se estaba batallando por salud, se estaba batallando por tener propiedad privada, un montón de cosas, entonces, muy triste. Y más que es un país muy bonito, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, con muchos recursos. Bonito. Entonces, pues sí, está triste. Ahora, hay quienes ven luces y sombras, porque tampoco podemos decir nada más desde lo que escuchamos así, no. Hay quienes ven luces y sombras en esto, porque algunos dicen, ok, todo esto se ve precisamente a la pérdida de confianza en las instituciones, ¿no? De que en este caso, pues en Venezuela durante muchos años fueron ataques al sistema judicial, a la independencia del poder, a las instituciones y demás, hasta que la percepción de la ilegitimidad del gobierno, pues ya se fue perdiendo. Y todo se fue concentrando en uno solo, sin dejar a la población con un canal democrático sólido para decir, ok, mediante esta opción podemos exigirle al gobierno algo, ¿no? Pero hay quienes dicen también del otro lado, eso es culpa no del gobierno de Venezuela, sino de la intervención imperialista en este contexto, ¿no? De la intervención imperialista, los que apoyan o apoyaban al régimen, de decir, todo esto es culpa de Estados Unidos porque nos metió sanciones, porque nos metió restricciones, porque ya no llegaba la comida. Entonces, en este sentido de sabemos lo que estaba pasando y sabemos que realmente era culpa del gobierno, pero ¿cómo contradecimos a la gente que dice, no, es que no fue en sí 100% culpa del gobierno, sino que era culpa de todos los aranceles que se le estaban poniendo, de todas las restricciones que se le estaban poniendo y demás? Se estaban metiendo la pata. Ajá. Ahí está, cabrón. Eso no me lo sabía. O sea, porque muchas de las personas que estaban a favor decían, es que no es culpa de nosotros. Digo, he conocido muchas personas venezolanas, influencers y demás, y dicen, pues no, o sea, esa no es la realidad realmente. Pero el discurso político que utilizaba sobre todo Maduro era de decir, no, pues es que esto no está pasando porque sea mi culpa, esto está pasando porque Estados Unidos no permite que entre la comida, no permite que entre estas cosas por las restricciones, pero pues también esas restricciones eran precisamente por lo mismo, ¿no? Porque estabas perdiendo la legitimidad y todo esto. Entonces ahí entramos en como que punto gris en la discusión, y con eso podemos ir entrando al segundo punto, o casi entrando al segundo punto, de decir, bueno, sabemos lo que la gente decía, sabemos que la gente pues, huía por esta situación, huía por las persecuciones políticas, hay miles de ciudadanos
presos políticos, precisamente porque hablaban en contra del régimen y demás. Y el otro discurso, el discurso oficialista y demás, era, no, es que no es nuestra culpa, es culpa del imperialismo. No, pues es desviar la atención para... Como quitarte la responsabilidad y echarle la culpa a todo a... Como cualquier novia tóxica, novio tóxico que sí es narcisista, que dice, no, la culpa es tuya, ni la culpa no era mía, era tuya. Fíjate que haciendo una crítica a otros países y otras instituciones, a mí me da miedo, o sea, realmente me da miedo de que algo así pase en México, porque precisamente estamos viendo un ataque sistemático a las instituciones, o sea, realmente ya no tenemos un sistema de justicia sólido, o sea, el sistema de justicia ya está controlado por el gobierno, todo el Congreso completamente, Cámara de Diputados y Senadores lo controla el partido que gobierna. Estamos viendo muchísimos cambios y reformas a la Constitución por cosas que a veces dices, oye, eso no tiene nada que ver con la Constitución, ¿no? O sea, son las reglas generales que rigen al país y demás. Y me estás metiendo que los vapeadores están prohibidos por Constitución. Que los videojuegos violentos. Pero ya lo quiero meter en una... Y luego después, no, mejor no, está muy difícil saber cuáles son violentos. O sea, me están metiendo cosas así y me da miedo, sinceramente. Espero que no pase, espero que no lleguemos y siento que podemos detenerlo a tiempo. Espero que no sea para allá y que las cosas que estén pasando en México sean para bien. Quiero confiar un poco en eso. Pero bueno, volviendo al caso de Venezuela, pues así fue pasando, ¿no? O sea, no es que de un día para otro cambiaran todas las instituciones y de un día para otro ya estuviera este régimen tan profundo que ya tenían a un dictador casi vitalicio, sino que fue paulatino. Entonces aquí entramos teniendo estos contextos previos, ¿no? Teniendo el contexto de el discurso imperialista, el discurso político, teniendo en cuenta la realidad de la situación, lo que era las personas huyendo, las personas saliendo de ahí. Por ejemplo, Ari, la novia de Luisito Comunica, ella es venezolana y siguiendo historias tanto de Luisito como de Ari, pues sí han platicado de cómo está la situación. Estaban muy esperanzados, por ejemplo, Ari el año pasado con las elecciones que hubo, que ese es el último punto de esta parte, ¿no? Y robaron las elecciones, o sea, ahí en ese punto, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, hubo elecciones, se convocaron a elecciones, una forma como de decir, mira, todavía hay democracia, convocamos a elecciones libres, pero ¿qué pasó en esas elecciones? Bueno, pues yo los datos que tengo es que en estas elecciones el gobierno de Venezuela sacó sus números de 60 y tanto %, 61 si mal recuerdo, de que todo el mundo quería que Maduro siguiera ganando y que si mal recuerdo el nombre de la otra persona es Edmundo González y que a él le pusieron como un 30, algo por el estilo, pero pues la gente ya tiene internet, ya tiene Twitter, ya tiene manera de registrar las cosas y así como le hemos hecho en México últimamente, en las urnas andaban tomando pues los datos de lo que iban sacando y lo que se iba yendo para registrar y juntando todos los de Twitter se hizo así como que la gente misma ya sabe que no podemos confiar en el gobierno. La gente hizo su propio premio. Sí, hicieron su propio conteo y lo fueron registrando así todos juntos e hicieron su comunidad y según los datos que se juntaron era aproximadamente el 67% a favor de Edmundo González, o sea 2/3 de la población no la pudieron comprar o no la pudieron amenazar de que votara por Maduro y pues así estuvo el rollo, pero pues como las instituciones de gobierno controlan todo, como era reelección y Maduro estaba antes en el poder, o sea era competir el que ya estaba contra el nuevo, dijo mis instituciones dicen que yo gané y pues así está el rollo, pero ¿qué tan malo sería que Edmundo González tuvo que irse a España porque lo amenazaron de muerte y pues así estuvo el rollo? O sea, luego todo el internet, todo el mundo sabía esto fue un robo, esto fue una dictadura y Edmundo González si no hubiera sido así, pues se hubiera quedado en Venezuela tranquilo y dicho, yo perdí y pues aquí está el rollo.
pero tuvo que huir a España. María Corina Machado la tuvieron que sacar casi de manera súper oculta para poder ir a recibir el premio Nobel, y por seguridad, porque también la estaban amenazando. La secuestraron en una de las manifestaciones que hubo por algunas horas y luego ya la soltaron. Entonces, pues estaba muy fea la situación, y aquí nos lleva al punto ya que nos compete lo del día de hoy. Oye, perdón, antes de que pasemos. Antes de que pasemos. Me acordé mucho. ¿Han visto la película? Es una comedia, y disculpen la referencia, ¿verdad? Pero me recordó de la película El Dictador. Sí. Que al final dice, le van a ser las primeras elecciones libres en el país donde era el protagonista, que es un regente de un país, ¿no? Y según esto van a ser las elecciones y está la gente así como que en las casillas y como que ya van a votar por uno de los vatos. Y de repente nomás se ve que se arrima un tanque de guerra así y luego toda la gente se va así como que para el otro lado. Entonces dicen, sí, libres, elecciones libres. Entonces casi que sí. Pero bueno, pasando a este punto. Vivimos un momento histórico que, como bien decías, ahorita yo creo va a estar en los libros próximamente, en donde un presidente en ejercicio, para bien o para mal, ¿no? Pero es capturado por fuerzas extranjeras. Y también se rompe de esta manera un mandato tradicional, como se pudiera manejar. Y pues bueno, gran parte de la población pues se dividió. O sea, eso pasó a las 3, 4 de la mañana, algo así. Y cuando todos nos despertamos en la mañana, pues hubo reacciones así de que no sabían. O sea, por ejemplo, Ari, volviendo al tema de Luisito Comunica, ¿no? Vi sus estados, tanto de ella como de Luisito. Y era de que ella decía, nos salimos a caminar, o sea, andaban de vacaciones, nos salimos a caminar porque no nos creemos todavía la noticia. O sea, no puedo creer, necesito ver una foto donde esté esposado Nicolás Maduro para poder creérmela y para poder ser feliz. Y ya cuando salieron las fotos, pues, o sea, la emoción tan grande. He visto videos, he visto fotografías, he visto comentarios de venezolanos a lo largo del mundo, festejando que ya se acabó por fin la dictadura. Pero al caso contrario, he visto muchísima gente que está diciendo que no, que fue intervención, que los gobiernos extranjeros no podían hacer eso, que esto es ilegal, que el derecho internacional, que tienen que liberarlo de inmediato y devolverlo a Venezuela porque él es el legítimo presidente. Ahí salen videos y comentarios así de gente tan estúpida como Noroña, ¿no? Nuestro senador... No sé ni quién es. Noroña, no me acuerdo el nombre de nuestro senador hermoso, pero diciendo él de que todo eso fue ilegal y que tienen que liberarlo de inmediato porque él es el legítimo presidente de Venezuela y la intervención y no sé qué tanto. Entonces se pusieron así de que algunos gobiernos, por ejemplo, tengo entendido que Nayib Bukele dijo felicidades, o sea, felicidades al pueblo de Venezuela, por fin son libres, por fin se acaba la dictadura. Y otros gobiernos, como el gobierno de México, el respeto al derecho ajeno es la paz y no deberían de haber hecho eso. Y según el artículo tal de las Naciones Unidas, esto estuvo mal y... Ajá, o sea, tenemos opiniones encontradas en este caso. Y chocan dos ideas que son completamente legítimas. O sea, no estoy a favor ni en contra de ninguno. Primero, algunos dicen, bueno, pues es que estamos dando la impunidad a estas acciones y se está sentando un precedente de que si a Estados Unidos se le ocurre, pues puede llegar y quitar a cualquier presidente del mundo, ¿no? Eso es algo así como que por un lado. Y no estamos respetando las normas de convivencia entre países y demás. Pero por otro lado, pues también estamos viendo la situación y estamos viendo a los mismos venezolanos decir... Gracias Estados Unidos, o sea, gracias Donald Trump, porque ya estábamos al punto del hartazgo. He visto videos de un venezolano que estaba llorando, o sea, al punto de... yo estoy acá, o sea, yo tuve que huir de Venezuela, ya está mi familia, y yo, mi padre ya está muy anciano, y estoy muy feliz de que mi padre pueda ver por fin que se acaba esta dictadura. O sea, estoy muy feliz de que por fin voy a poder volver a Venezuela sin miedo y poder volver a abrazarlos, porque él me dijo, no vuelvas hasta que esto cambie. O sea, si yo muero, no vuelvas a mi funeral ni nada. O sea, no quiero que tú vuelvas y que estés en peligro o que estés sufriendo esta situación.
Y son momentos tan bonitos que ves a la gente llorando, o sea, ves a la gente súper feliz en las calles. Pero por otro lado está esto, de que mucha comunidad internacional está en contra, o sea, son estas opiniones divididas, y aquí es donde quisiera ya abordar más este punto de qué es lo legítimo, qué es lo justo, qué es la justicia. Híjole, es que sí está muy cabrón la situación, la neta, güey. Digo, porque yo, por ejemplo, pues con este mismo muchacho sí le mandé un mensaje así como que, oye, ¿cómo está todo ese asunto? Y luego me dice, no te imaginas, hay mucha fiesta en mi país, hay mucha fiesta. La gente está muy contenta y todo este asunto, ¿no? Pero sí, la cuestión así como de que sin avisar, sin seguir como decía, las normas de convivencia, ¿no? Los procedimientos y todo ese rollo, pues también es como que se están ahí saltando las trancas de lo que debiera de ser. Yo no tomo yo parte por ninguna de las partes, nomás estoy platicando así de lo que veo uno como espectador, ¿no? Son puntos de vista así, nada más comentarios. Pero sí está muy cabrón. O sea, es como si, por ejemplo... Ay, no, es que no quiero poner un ejemplo ridículo, la verdad. O sea, son cosas serias, la neta. Porque sí, o sea, dices... ¿Qué es lo justo? O sea, sí se requería ese movimiento, pero... ¿es la manera correcta en la que se procedió para llevarlo a cabo? Pues fíjate que yo analizando todos los puntos, ya viendo lo que pasó antes, lo que pasó después y todo el rollo, sí me quedo pensando de que, ok, legalmente sí estuvo mal que Estados Unidos interviniera en otro país porque es otro país y pues así están las normas, ¿no? Las reglas, las leyes, al menos internacionales. Y en ese sentido, pues está mal. Pero yo estoy muy a favor de que no siempre hay que, ¿cómo se dice? Que las leyes no están del todo correctas siempre o dependiendo de la época o como este tipo de cosas. No sé, voy a poner ejemplos a lo mejor nada que ver, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento había reglas que se hacían, pero que eran de aquella época y que ya no aplicaban con las personas del momento, y así sucesivamente pasa en cosas religiosas, pero también pasa en cosas de los países, de que hubo una regla que se puso hace tantos años que aplicaba en esos años porque pues estaba la situación mundial de esta manera y ahora está diferente. Eso es un punto, ¿verdad?, que yo tengo, de que no siempre debemos irnos al pie de la palabra con las reglas, sino que debemos irnos también en punto de ayudar a la gente. O sea, como dicen, la soberanía reside en el pueblo, y aquí no residía en el pueblo. Eso es algo que está pasando. Ahora, vámonos por partes. Estados Unidos hizo esto mal, pero cuando fue lo de las elecciones de Edmundo González y Nicolás Maduro, lo que debió haber pasado es que la ONU interviniera para que dejaran a Edmundo González de presidente. Lo que se esclareciera bien, o sea, muéstrame las actas. Sí, muéstrame los datos, muéstrame todo, que todo sea legítimo y que el pueblo esté de acuerdo, que todo el pueblo esté de acuerdo de que esto fue lo que pasó, aquí están los datos. Ok, si eres el presidente, muéstrame los datos ante todo el mundo, hazlo así. De no hacerlo así, pues realmente eres un dictador, no eres el presidente. Que a mi forma de pensar, pues realmente él no era el presidente. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos no secuestró al presidente de Venezuela, secuestró al que se robó el poder de Venezuela. Al dictador de Venezuela. Pero, o sea, legalmente lo que debe haber pasado fue, la ONU debe haber intervenido primero. No pasó. Y debió haber intervenido desde antes que andaba todo el hambre y todo lo que andaba pasando, todo este tipo de cosas de, oye, ¿qué está pasando? Todo el pueblo está mal, tienes que ver por la gente, realmente para eso es el presidente, etcétera, etcétera. Después que pasa todo esto, que asume el cargo el Nicolás Maduro, tanto Donald Trump como Elon Musk, como personas de Estados Unidos y de otros países fueron así de que, oye, todos sabemos la información, todo se ve el internet es muy claro hoy en día y la gente es muy clara, todos los datos que vemos. Tú no eres el presidente, salte. Sí, le pusieron varias veces así de que tanto Donald Trump, Elon Musk y presidentes de otros países fue así de que te pedimos que por favor te salgas de la manera más, pues sí, más en paz, más prudente esto, porque pues tú no eres, la gente no te eligió. Y todavía Nicolás Maduro se puso al tú por tú contra... ¿Qué pantalones, verdad? De Nicolás Maduro, yo no lo hubiera hecho de ponerte
al tú por tú contra uno de los países con los ejércitos más poderosos del mundo, y decirle, no, pues... Déjate venir, aquí te espero. Sí, aquí te espero, y todavía diciendo... Todo Latinoamérica se va a poner de mi lado, y al menos nosotros en México dijimos, sí, ajá, no voy a brincar por ti, esto y lo otro, y no sé qué otros países sí hayan dicho, no, así me pongo de lado, pero no era todo Latinoamérica ni de chiste. Todos los países de izquierda. Todos los países de izquierda a lo mejor, pero pues no era toda la gente, ni era todos los países, ni esto, y se pone al tú por tú. Y también se le puso el tú por tú a Elon Musk, que ahorita pues está en Forbes como el hombre más rico de todo el mundo, o entre los primeros lugares. Musk. Entonces, ya viéndolo de este punto, de que, se intentó democráticamente hacer las cosas bien, de vamos a poner el gobierno de elecciones, ahí está Edmundo González, anteriormente se intentó con otras personas, todos tuvieron que huir. Entonces sí se intentó de la manera más pacífica siempre, pero llegó el punto en el que, pues, ¿qué hacemos? Ni siquiera la ONU está respondiendo para hacer las cosas bien, y por eso de alguna manera Estados Unidos se ve como el héroe. Ya sabemos que no lo hace del todo heroico, ¿verdad? Desinteresadamente, ya sabemos que siempre va a haber alguna ganancia, ¿no? Ellos van a querer siempre que sea un ganar-ganar para todos. Y pues aquí pues viene lo del petróleo en ese sentido. Pero bueno, justicia, aquí ya lo veo como One Piece, ¿no? De que llega Luffy, que es un extranjero, al país de Wano, que lleva 20 años esclavizado por Kaido, y que están muriéndose de hambre literal. Es lo que vi en la serie de One Piece, que me asemejan que es Japón, pero es Venezuela. Sí, porque son samuráis y son ninjas y la cultura japonesa, pero están en la situación de Venezuela, están pasando hambre, y me da mucha tristeza en One Piece ver el capítulo donde hay una niña que es el mejor día de su vida es cuando come una sopa. Una sopa de frijoles. Una sopa de frijol, y ella dice, es el mejor día de mi vida, y luego le dice Luffy de que, oye, no te emociones con tan poco. Cuando liberemos al país, esto va a ser lo normal para ti, que comas todos los días, porque es lo que debería ser, la dignidad del ser humano. Y también Luffy es lo que intenta devolverle la dignidad a todas las personas que ya habían perdido la esperanza, para que se unan a su liberación. Entonces, Luffy es ese extranjero. A lo mejor Donald Trump vio One Piece. Ay, no creo. Pero bueno. Acá ahorita viendo ahí salen los videos de la IA de Donald Trump viendo Guano. Yo voy a hacer ese cabrón. A huevo Kaizo Kuniore Guanal. Pero como son piratas, dice, como Luffy es un pirata y no un héroe, él decía también que no, yo no quiero ser un héroe porque yo quiero tener mi comida y quiero poder comer para mí y no sé qué tanto. La carne es mía, aquí van a decir el petróleo es mío. Pero pues sí, así es mi perspectiva de la justicia aquí, de que se intentó de todas maneras y fue la única manera que encontraron y hasta cierto punto Estados Unidos pues sí es un héroe. Ojalá y hubiera sido ayuda de la ONU y hubiera sido un acuerdo más pacífico, pero... Fíjate que la ONU a veces se me hace como muy hipócrita. Sí, también lo vi con Bukele. Sí, la ONU se me hace muy hipócrita en algunas ocasiones, porque, por ejemplo, Venezuela, ¿cuánto tiempo lleva así? O sea, ¿cuánto tiempo llevaba así en esa situación? Y nada más era, sanciones internacionales, ¿no? O sea, le vamos a meter más impuestos en esto, no les vamos a mandar eso, no les vamos a comprar petróleo o lo que sea. Sí, sanciones internacionales. ¿Y la gente? Y la gente, o sea, pues no te preocupas tanto por ella. Pero nos vamos a Medio Oriente, nos vamos a Palestina y específicamente a la Franja de Gaza, y ahí sí se ponen a hablar y a decir mil y un cosas, y Israel ya deja de molestar a la Franja de Gaza, que digo, también está muy mala, o sea, la situación en este caso con Israel y allá, eso sería tema para otro episodio, pero acá sí me meto. Y acá sí hago todo lo posible. Pues porque está más cerquita. y le digo a Israel que lo voy a sacar y todo. No puedo hacer mucho porque pues, está papá Estados Unidos a favor de Israel y demás. Pero acá sí me meto, pero acá me vale. O sea, acá las elecciones no me interesan. Acá la justicia no me interesa. Nada más hago como que acto de presencia y se acabó, ¿no?
Y aquí les voy a leer literalmente, le hacían una pregunta a un personaje público, para no quemar ni decir nombres, pero le hacían la pregunta, oiga, ¿es legal esto? Y dice, bueno, enfocarnos nada más en lo legal sería acotarnos en el hecho y en el contexto, y esa básicamente es una verdad incómoda que no queremos aceptar, pero que alguien la tiene que decir. Cuando un gobierno desprecia sistemáticamente las formas y la justicia, no abre camino a lo que es la soberanía, abre la puerta a lo que es la fuerza. Y eso fue precisamente lo que pasó en Venezuela. Dice, durante años se estuvo dinamitando los derechos, las instituciones capturadas, elecciones sin credibilidad, oposición anulada, justicia convertida básicamente en un instrumento, la legalidad usada como una fachada nada más y no como un límite. Y cuando un Estado llega a eso, pues rompe el pacto básico que hay de derecho entre la sociedad y deja de haber salidas legales y políticas, ya sea pacíficas, que van empujando al conflicto y van empujando a cosas que van fuera de la ley. Y ahí pues no se llama justicia, se llama esto precisamente lo que dice mucha gente, la intervención. Pero si se explica el escenario llegando al punto crítico, porque el derecho internacional no vive en el vacío, dice, depende de los estados y de cómo se comportan estos estados. Por eso cuando se sustituye la ley con la fuerza, pues lo único que se puede utilizar para volver a la legitimidad y volver a esto, pues es realmente imponer una solución con la fuerza. Y aquí es la ley del más fuerte gobierna el derecho y gobierna el que mejor poder tenga. Entonces lo que dice, ahí ya no se trata tanto de legalidad ni nada, simplemente cuando ya el Estado te quita todos los derechos, ya lo único que queda es que alguien te ayude. Ajá, o sea, ya lo único que queda es que alguien te ayude. Y también pues decían, bueno, ¿y por qué el pueblo no se levantó? Oye, no creo que alguien tenían armas. No creo que alguien sin armas, con hambre, con pobreza extrema quiera contra el ejército contra el ejército y eso, que son los que sí tienen todo lo demás. Entonces, fíjate que en ese punto lo que a mí se me hace bien mala onda de esos gobiernos es que los militares son personas del país, o sea, también deberían de tener ese sentimiento por su gente de no mames, se supone que yo hago esto por mi gente. Y a la mera hora es así de, no, yo solo recibo órdenes del presidente, aunque sé que está haciendo un cagadero y aunque sé que quién sabe qué. Que normalmente así son las milicias, ¿verdad? Siguen órdenes del de arriba y del de arriba y del de arriba y del de arriba. Y al final en casi todos los países el presidente suele ser el jefe de el comandante general. El comandante general de la milicia. Pero hasta cierto punto pienso que los militares son seres humanos y deberían ver también por las personas de su país, como en el caso que pasó en Nepal, ¿no? Que muchos de los militares eran jóvenes y como agarraron este movimiento de la generación Z, dijeron, nosotros somos de la generación Z, a pesar de que somos militares y pues vamos a luchar a favor del pueblo y no a favor de la dictadura que... Pero fíjate que el caso de Venezuela sí lo estuve estudiando y está muy raro, o sea, porque los militares de los altos mandos son los que estaban pues también coludidos a lo mismo, ¿no? O sea, sí, pues estaban como para otros. Y ellos son los que manejaban las instituciones, que también eso les digo, me da miedo aquí en México, porque era, tú militares te vas a hacer cargo del petróleo, tú militares te vas a hacer cargo de la policía, seguridad, tú militares te vas a hacer cargo de eso. Pero los rangos intermedios para abajo, esos sí estaban con el pueblo. Y hubo muchos casos de militares silenciados, o sea, militares que estaban como que haciendo sus propios intentos de revuelta, y como ahí está la policía secreta que había en Venezuela, pues obviamente se les descubría y era como, o sea, ¿quieres hacer una revuelta? Pues mira, no te voy a hacer nada a ti, me voy a ir contra toda tu familia, contra tus hijos, contra tus padres, contra tu familia y demás. Entonces tú eliges. ¿Quieres estar a favor del pueblo o a favor del gobierno? No, pues a favor del gobierno. Bueno, pues eso explica el por qué 1/3 de la población se fue de Venezuela también. O sea, porque esa era la realidad, tristemente, con los militares de bajo rango, de que ellos ganaban peor que el pueblo. O sea, estaban en las mismas situaciones, los altos rangos ganando una millonada, y los militares de rangos bajos pues ganando nada, teniendo un doble trabajo, teniendo que hacer otras cosas para poder subsistir, pero no podían hacer nada porque pues, a fin de cuentas controlaba todo.
Y aquí vamos a este otro punto, o sea, ya teniendo estos dos contextos, vemos celebraciones por un lado y vemos protestas por otro lado. Incluso vi un video de una protesta que estaba en Europa, gente con las banderas de Venezuela protestando de que no, es que liberen a Maduro, y llega un venezolano y les dice, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de España, yo soy de Francia, yo soy de... Tú no eres venezolano. Aquí hay alguien venezolano. No hay ni una sola persona venezolana en la protesta. Entonces, ¿por qué están utilizando la bandera de Venezuela? ¿Por qué están opinando cosas que a ustedes no les interesan? Entonces, en este punto voy a juntar dos puntos, el punto 3 y el punto 4. Celebraciones y protestas en ámbitos divididos, y hasta qué punto tenemos el derecho de opinar. O sea, hasta qué punto los que no somos venezolanos tenemos el derecho de dar nuestra opinión. O sea, yo estoy muy feliz por mis hermanos venezolanos, yo estoy muy feliz por ellos, porque veo la emoción en sus caras, porque veo los llantos, porque veo las risas, porque veo los festejos de decir, ya nos liberamos por fin. Y no me atrevo a decir nada en contra, o sea, no me atrevo a decir, no me podría mi conciencia decir algo en contra de esos festejos o de esa gente que estaba en una situación que no me gustaría yo llegar. Pero tampoco me atrevo a decir fue la mejor acción del mundo, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo de que se pudieron haber hecho mil y un cosas, o no sé, no sé, o sea, yo no tengo la idea de qué otras cosas se pudieron haber hecho, pero llegando al punto ya del hartazgo, pues yo creo que fue lo mejor. O sea, ya llegando a este punto en el que ya, si todas las opciones pacíficas fallaron, si ya le dimos opción a Nicolás Maduro de, mira, exilete en donde tú quieras, vete a China, vete a Rusia, vete a Cuba, vete a donde tú quieras, llévate el dinero que quieras, pero ya, o sea, sal y deja el gobierno, y no lo hizo. Entonces, pues estoy completamente a favor en ese sentido. Digo, bueno, pues no era como que la mejor manera, se hizo así, funcionó, qué felicidad. O sea, realmente qué bueno que pasó, qué bueno que ya son libres, pero ¿hasta qué punto tenemos nosotros el derecho a opinar sobre temas que son ajenos? Porque, pues les digo, el caso de Noroña, el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo primero, sí, qué bueno, y luego no, estuvo mal. En el caso de muchos gobiernos de Sudamérica, por ejemplo, diciendo, no, es que esto estuvo mal, y otros gobiernos diciendo, no, es que sí estuvo bien. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos nosotros que no estamos viviendo el conflicto, que no somos venezolanos, que no vivimos durante muchos años la represión, las persecuciones, el hambre, todo esto? ¿Hasta qué punto tenemos ese derecho de opinar? Bueno, voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco fuera de los temas políticos, pero hace 12 años falleció mi papá, y fue un 27 de diciembre, y nunca se me va a olvidar esos días donde pues yo estaba en la funeraria, y mi papá fue muy querido, gracias a Dios, y me mostró mucho de ese legado. A fin de cuentas que se hizo una fila muy larga en la funeraria, y llegaban todos sus alumnos, compañeros maestros, amigos de otros estados, amigos incluso de otros países, y fueron muchas personas dándonos el pésame a mí y a mi familia. Y en esos momentos yo me di cuenta de que muchas veces nosotros vamos a un funeral y damos el pésame y decimos, lo siento, vengo a darte el pésame, pronta resignación, y decimos un montón de frases bien trilladas, ¿no? Pero yo me di cuenta de que yo cada vez que iba a un funeral y decía ese tipo de cosas, yo realmente no lo sentía, porque yo nunca había vivido algo así. Había fallecido en algún momento algunos tíos lejanos, algunos familiares lejanos, y yo iba a dar el pésame y realmente no me dolía, no había pasado ese dolor. Sí, pues llegábamos, o sea, también me llegué a pasar, disculpa que te interrumpa, Sí. O sea, también llegué a pasar de que llegábamos y, lo siento mucho, y lo salíamos, y, jajajaja, ay, mira, qué chido, Uh-huh. Y fue una cosa muy diferente cuando después de que perdiera a mi papá, yo fuera a un funeral de un amigo, o sea, que mi amigo había perdido un ser querido, y yo lo veía con ese dolor intenso, y ahora sí ya lo abrazaba y ya le podía decir palabras de verdad, porque ya había pasado ese dolor, ya había pasado por ese proceso,
Y así como si en un futuro quieres hablar o si quieres desahogarte, aquí estoy. Yo perdí a mi papá en este momento, en este año, y a lo mejor no es lo mismo, pero puedo decirte un poquito de lo que me pasó a mí. Entonces siento que es lo mismo lo que pasa en este tipo de casos, de las personas de Venezuela realmente sienten y pueden opinar de corazón lo que está pasando. Y las personas que estamos afuera, pues solo podemos ver desde nuestra perspectiva limitada lo que creemos. Vemos las cosas hasta, no sé, lo material, ¿no? El petróleo, que los recursos, que el miedo de que, si esto le pasó a este país, nos puede pasar a nosotros y por eso está mal. Y es el miedo hablando. Pero hasta cierto punto, si habláramos con el corazón, pues yo creo que lo más importante es la gente. Y hasta cierto punto creo que no deberíamos de opinar, sino vamos de cierta manera a ayudar a las personas que están allá. O sea, es bonito cuando opinas, pero das posibles soluciones o posibles cosas que podrían mejorar la situación. Es muy triste cuando opinas en algo y realmente es solo una crítica, muchas veces destructiva, porque no está aportándole nada a las personas que estás criticando, a las personas de las que estás opinando. Y ahí, pues, como dirían los sabios en esos casos, pues mejor guarda silencio. Que te lo hocico, Si no es mexicano, ni sabes si es verdad, ni sabes si es travis. Y ahorita es muy crítico ese asunto porque con tanta inteligencia artificial, los que estamos fuera muchas veces ni sabemos si los videos son reales, si las fotos son reales, si lo que está pasando es real. Más bien quien lo sabe es la gente que está ahí. Pero bueno, esa es mi perspectiva de cuándo sí opinar y cuándo no. Sí, pues creo que yo comparto parte de la perspectiva. Perdón. Yo creo que cuando opinamos sin que se nos pida, estamos cayendo más en el chisme, ¿no? ¿Por qué? Porque tomas parte de algo que a lo mejor ni te corresponde. Y así como lo que platicábamos de los 3 tamices, o sea, a ver si lo que vas a emitir tú como una opinión es útil, si es bueno y si es real. Porque muchas veces uno empieza a hablar nomás desde lo que uno trae y a veces mucha gente de la que opina ni siquiera tiene el contexto, ni siquiera sabe qué pasó, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos comentar sobre los hechos o sobre la información que tenemos, pero ahorita, como por ejemplo tú decías, o sea, yo no me pongo ni a tomar parte, ni a criticar, ni a decir que está bien, que está mal. ¿Por qué? Porque pues no estamos completamente involucrados. Te digo, el hecho ya de meterte así, decir, no, es que estás mal por esto y por lo otro. Oye, güey, pues, ¿qué autoridad tienes tú, no, para emitir un juicio sobre eso o para estar criticando o apoyando? En ese sentido. Puedes decir, ok, mis puntos de vista con respecto a los hechos, pero no querer como imponer tu opinión completamente sobre ello. Sí, ciertamente es eso, precisamente desde mi perspectiva de vista, por ejemplo, en este caso, desde mi perspectiva de vista, les digo, yo lo veo de que, pues, he seguido, o sea, yo empecé a seguir a Luisito Comunica precisamente por un video de Venezuela. Uh-huh. O sea, el video compró su casa. Ajá. El video de cuando anda en los supermercados y no sé qué, de que hoy hay desabasto en Venezuela y no sé qué. Desde ese video, o sea, yo me volví su seguidor. No, antes de eso veía videos así como que bien, mira, pues este vato no sé quién es y demás. Y fue precisamente ese el primer video que vi bien, que me aventé completamente porque me llamó la atención el tema. Y ya de ahí pues me suscribí al canal y lo empecé a seguir, me hice su fan y demás, y precisamente pues desde entonces sigo el caso, o sea, ya saben que me mama la historia y todo, entonces me puse a investigar todo el contexto político desde anteriormente, desde Hugo Chávez, desde anteriormente de eso, o sea, casi me aventé la historia completa de Venezuela y demás. Y les digo, lo que yo veo, lo que yo opino, pues lo veo desde mi perspectiva y lo puedo decir, esa es mi opinión muy personal, o sea, realmente yo no estoy enterado del 100% de la realidad que está pasando, ni de lo que está pasando allá, les doy la opinión personal. Y yo sí soy una persona que va en contra completamente de que se acumule el poder en una sola institución o en una sola persona o en un solo partido o en una sola, que es lo que me da más miedo en México, o sea, a veces hago las bromas, a veces le tiro muy duro al gobierno y no crean que es solamente contra el gobierno actual en curso, sino pues yo le tiro a absolutamente cualquier gobierno que haya en México.
Le tiré cuando estaba el partido azul, cuando estaba el partido rojo, ahora cuando está el partido Guinda. No es en contra completamente del partido como tal, sino de el poder acumulado. No me gusta cuando se están perdiendo los valores, cuando se están perdiendo las instituciones, cuando me quieren imponer alguna ley, cuando me quieren imponer alguna cosa simplemente por el hecho de que yo tengo el poder y ya. No me gusta eso, y por eso soy completamente anti-izquierdista, podríamos decirlo. Tampoco soy una persona súper de derecha, ¿no? O sea, de pensamiento de derecha, ¿no? Me considero más alguien crítico en ese sentido. Pero en este preciso punto, yo creo que sí es cierto. O sea, no podemos opinar más que nada más desde mi propia perspectiva. No me puedo poner a querer imponer una idea nada más por el hecho que sí, que es lo que he visto mucho con muchos políticos. Por eso mencionaba ahorita dos, y los mencioné tal cual directamente con las cosas, porque siento que en vez de dar una opinión personal, es como una imposición de esto es lo que se tiene que hacer, porque yo lo digo. Y no es por ahí. Vivimos realmente en una era donde opinamos de absolutamente todo. O sea, alguien sube algo a una red social y todo el mundo se pone a opinar, todo el mundo se vuelve el super experto, todo el mundo se vuelve el que la sabe de todo, ¿no? Y demás. Incluso de asuntos complejos que no conocemos, de que no experimentamos, que no vivimos en carne propia. Y esto puede ser algo válido hasta cierto punto, pero es muy peligroso cuando viene acompañado de querer imponer mi idea. Y aquí les pongo un ejemplo real. O sea, hay veces que diversas voces pueden ver algún conflicto, ¿no? O sea, dos grupos pueden ver el mismo acontecimiento y se producen emociones completamente opuestas. Por ejemplo, en un partido de fútbol tenemos todo un estadio lleno que están viendo el mismo acontecimiento, y para unos fue mano, para otros no, para algunos fue penal, para otros no. Entonces todos los vivimos desde lo que significa para mí, lo que yo estoy experimentando, los acontecimientos que yo estoy viviendo. Y aquí el consejo práctico que les puedo dar es evaluar primero lo que sientes y lo que sabes. O sea, yo lo que siento, no sé, por ejemplo, yo siento que no debe de haber dictadores, tiranía y demás. Pero ¿realmente es así? ¿O no? En este caso sí fue. En este caso sí es, o al menos desde mi opinión, sí existía un dictador, sí existía un presidente que no era legítimo. O sea, yo reconozco que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Y pues bueno, pasó lo que pasó. Pasamos al último punto, ¿no? O sea, ya para ir cerrando el episodio de hoy, y es precisamente estas luces y sombras que hay en la historia, y estas luces y sombras que hay sobre este acontecimiento de la captura de Maduro. Donde hay luz, hay esperanza de un cambio, hay esperanza de justicia, hay esperanza de fin de abusos, pero también hay sombras que se pueden traspasar nomás porque, pues no sabemos. O sea, donde hay luz siempre va a haber oscuridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la luz de la esperanza, del cambio, de la justicia, del fin de los abusos, y la sombra, de qué va a pasar ahora, qué sigue, qué es lo que va a suceder, la sombra de quién se va a hacer cargo, qué es lo que va a pasar con el país, qué es lo que va a suceder con nosotros. O sea, ¿qué va a pasar con la soberanía, con la justicia, con la paz? ¿Quién va a dictar ahora las reglas? ¿Quién va a dictar ahora la dirección que va a tener el país? O sea, todas esas sombras. Y ahora hablamos de futuro. O sea, ¿ustedes cómo ven esa perspectiva? ¿Qué sigue? Pues mira, yo creo que va a ser una etapa de transición así heavy. Yo creo que cuando hay un cambio así de fuerte o un evento así de fuerte, siempre hay una etapa donde como que se hace un caos, un desmadre, en lo que empieza a agarrar orden otra vez, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando tocaba aprender historia de México, que siempre después cuando era el México liberal, ¿no? Ya después de que fue la independencia, y que dicen que lo que pasó un chorro fue que el crimen y los asaltos y todo ese rollo se fue para arriba bien cañón, en lo que el gobierno empezaba a agarrar forma de nuevo, ¿no? Porque, pues ok, ya quitaste a los que estaban con el poder, ¿no? Y ahora quienes están nuevos, pues están dándole forma a todo. Y en ese inter, pues la gente está buscando cómo salir adelante.
Entonces se presta para tanto los que están aprovechando y queriendo ver que alcanzan a rascar ahí entre lo que queda del antiguo régimen o de la antigua sombra, ¿no? Como decías. Y pues la gente que también está buscando cómo sobrevivir, te digo, porque en lo que, ok, ya no está lo malo, digamos. Pero mientras, en lo que llega lo bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo se queda la gente? O sea, ¿qué les va a asegurar a ellos que van a poder ahora comer, que van a poder ahora tener el sustento y poder sobrevivir a esta etapa de transición? En lo que, pues, digamos, de cierto modo agarra forma el nuevo estatus de estabilidad que vaya a tener el país, ¿no? Y dentro de ello, pues, aparte toda la intervención que vaya a haber por tanto quienes llegan a hacer el cambio, o en este caso pues Estados Unidos, que llegó a quitar el poder, que me imagino que van a querer estar ahí interviniendo y controlar toda la situación en lo que se estabiliza, tanto como ver cuál va a ser el impacto con todas las naciones que están rodeadas con tanta atención a nivel global, ¿no? Y ver ahí que van a estar los jales y los empujes de esto no se puede, esto sí se puede, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Como que a ver qué se puede llevar cada quien dentro de lo que queda ahí. Bueno, te digo, pero pues bueno, ya los hechos irán pasando y ya veremos qué es lo que va a deparar el futuro en estas situaciones. Fíjate que yo creo que depende mucho de la cultura de la gente, de cómo vaya a ser esta etapa, porque pues sí, no, pues tenemos el ejemplo de México y no tenemos una cultura muy bonita y subió los asaltos, subieron la violencia y todo ese tipo de cosas en la transición de este tipo de gobiernos. Subieron también la... Tenemos el ejemplo de Genitalica, ¿qué fue lo que pasó? Pero también tenemos el ejemplo de Japón. Japón tuvieron sus 2 bombas, dirán los yucatecos, en Hiroshima y Nagasaki. Y Japón fue una nación que, a pesar de que en ese momento estaban muy imperialistas, muy bélicos, el pueblo llegó a la conclusión de que la guerra no es la solución. Y al llegar a esa conclusión se dieron cuenta que si ellos se unían y veían por el bien de todos, podían sacar adelante el país y podían ellos salir adelante. Entonces, a diferencia de nuestro país en la época de la independencia, ellos dijeron, aquí ya no hay ladrones. Y es porque se dieron cuenta que salía más caro que hubiera ladrones, y que si alguien cosechaba zanahorias y ponía en una caja zanahorias y cuestan tanto y dejen tanto el dinero de los zanahorias que se llevan, y cuando la gente fue honesta se dieron cuenta de que pues ya no tengo que gastar en vendedores, ya no tengo que gastar en seguridad para que no se la roben, ya no tengo que gastar en almacenes, ya no tengo que gastar en esto, y entre todos se ayudaron para sacar el país. Y pues ahorita pues es de los países potencias mundiales, de los primermundistas, después de haber recibido es el único país del mundo que yo sepa que ha recibido 2 golpes tan grandes de este tipo de armas. Y crearon el manga. ¿Y crearon qué? El manga. Y crearon el manga y el Shinkansen y el tren bala, y siguen saliendo adelante a pesar del poco espacio territorial que tienen, los pocos recursos que tienen. Han hecho cosas muy grandes. Entonces creo que va a depender mucho de la cultura. Espero y en Venezuela se puedan aprender de ejemplos como el de Japón, a pesar de que toda Latinoamérica tenemos la otra cultura que malamente es mentalidad de escasez, y la mentalidad de escasez dice, si mi vecino tiene esto, pues yo ya no lo voy a alcanzar a tener, entonces mejor se lo quito o me peleo con él o hago algo, porque no hay una mentalidad ganar, y esa es la realidad. Podemos hacer algo para que todos ganen en el juego y todos tengan comida y todos les vaya bien y todos mejoren en sus negocios, pero es una cuestión de cultura y de mentalidad. Cuando logramos hacer esto en Latinoamérica va a ser algo muy chido. Incluso superaríamos a Japón, porque Japón, al hacer este tipo de mentalidad, todavía no se quitaron esto que tienen, que es su gran honor, y ese gran honor produjo un montón de enfermedades mentales y tienen un alto índice de suscripciones. Entonces, en México sería lo ideal que tuviéramos este ideal de ganar, porque además de eso tenemos el más alto índice de que, a pesar de que las cosas estén muy mal, tenemos mentalidad de fiesta y de disfrutar de la vida. Entonces sería... Tengo un episodio que hablar de eso más adelante. Sería abundancia total en toda Latinoamérica si hubiera este tipo de pensamientos, pero bueno, no sabemos qué vaya a pasar con este tipo de sombras. Y viene el miedo de, si le pasó a este país, a lo mejor pueden entrar en el mío y todo este tipo de cosas. Entonces,
A ver cómo nos depara este 2026 que se vino con todo desde el inicio. Yo nada más algo con una duda muy personal, o sea, realmente fuera completamente el episodio, no es crítica, no es nada de ese estilo, simplemente es una duda muy personal que siempre me he hecho. La reelección. En Estados Unidos, o sea, existe, por ejemplo, la reelección presidencial, pero está muy limitado, o sea, estamos de acuerdo que es un periodo, o sea, creo que... Más una vez no se puede. Nomás una vez, o sea, ya gobiernas que 4 años o algo así, ¿no? Y luego es una reelección por 4 años más y se acabó. O sea, hasta ahí llegó un presidente y se acabó. Salvo en estados de emergencia, por ejemplo, Roosevelt que se religió no sé cuántas veces, algo así, no me acuerdo cuál es el presidente de la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, hace estados muy de emergencia. México lo abolió hace mucho en la revolución. Rusia tiene reelección, pero que no debe ser seguida. O sea que por eso tenemos a Putin desde que Rusia existe. O sea, literalmente, prácticamente ha sido el único presidente de Rusia desde que Rusia es Rusia. Desde que ya no es URSS. Ajá, desde que ya no es URSS. Pero en Latinoamérica, en Sudamérica, no sé cómo decirlo, no entiendo la reelección. O sea, no entiendo por qué sigue existiendo, no entiendo el mecanismo, y esto es un llamado a los que nos ven, o sea, realmente a los que viven por allá, a los que son de aquel lado. ¿Cuál es la justificación de la reelección en aquellos países? Bueno, por ejemplo, en el caso de Bukele, El Salvador, yo sí estaría a favor de la reelección. Digo, si hizo un buen jale estos 4 años y pues otros 4 años, no le veo mal que le continúe con su jale, a que se lo pase a alguien más y tumbe todo lo que hizo, o no esté en misma sintonía. Es los casos donde veo que sí puede haber un caso positivo en ciertas reelecciones. No, pero, o sea, ese es el caso, por ejemplo, como en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, yo no estoy nada en contra de Estados Unidos con las reelecciones. Tengo 4 años y si hice bien mi jale 4 años más, o si no, pues ahí acaba mi jale. Pero acá son las reelecciones indefinidas. O sea, acá no hay un mecanismo que te frene, que diga, nada más tienes una reelección y se acabó. O sea, no es lo que no me cuadra. Y les digo, lo hablo desde mi desconocimiento, porque yo no vivo allá, yo no sé la situación, yo no conozco cómo están las constituciones, no conozco cómo están las leyes. Y es una duda válida que les estoy preguntando a los que nos escuchan, a los que nos ven. ¿Cómo está la situación en aquellos lugares? O sea, porque yo no vivo esa situación, yo no la conozco y no sé, o sea, desde mi perspectiva, desde mi entendimiento es ¿por qué lo permiten? ¿O por qué se sigue permitiendo? ¿O por qué sigue existiendo una reelección indefinida? Porque malamente la mayoría de las dictaduras que he visto de Sudamérica, a través de la historia, sobre todo en Sudamérica, o sea, las dictaduras, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, etcétera, etcétera, han sido porque se permite la reelección indefinida. Entonces es lo que no entiendo por qué. Y esa es una duda general, o sea que sí se las lanzo, que si alguien me puede explicar valientemente, se lo agradecería mucho. No le voy a tomar en mal el comentario, sea como sea que me lo lance. Es para incrementar el conocimiento. Sí, es para incrementar el conocimiento, porque yo lo desconozco y desde mi perspectiva está mal, pero es desde mi perspectiva, o sea, no es que esté diciendo que esté bien o mal. Cerramos el episodio de hoy, básicamente diciendo, vivimos en tiempos en donde las noticias vienen rápido, las certezas se exhiben como verdades absolutas y la indignación se comparte con un clic. Entonces, el mundo realmente no es así de simple. Nuestras opiniones tampoco deberían de serlo, sin primero haber explorado sus raíces. Por eso quería empezar hoy con las raíces del conflicto antes de pasar a la pregunta. Sus consecuencias, o sea, todo lo que pasó durante el conflicto, todo lo que pasó durante el día de ayer, 3 de enero, porque luego digo el día de ayer y nos escuchan en 2 años, 3 de enero del 2026, y su impacto en la vida de las personas reales, o sea, lo que va a suceder o lo que viene hacia adelante. Entonces, aquí la lección que les puedo dar a todos ustedes es, antes de hablar de los demás, de sostener mis propios valores como verdades absolutas y demás, debemos de ver las cosas desde la empatía, la responsabilidad y la humildad.
Porque los asuntos del mundo son cosas complejas. O sea, nosotros ahorita lo que les compartimos lo opinamos desde nuestra perspectiva, desde lo que conocemos, desde lo que creemos que es lo mejor y tratando de ser lo más neutrales posibles. Pero pues, los asuntos del mundo son complejos. Entonces, nuestra capacidad debe ser más de escucha, de profundización y de poder hacernos mejores seres humanos, que a fin de cuentas es lo que importa. Y es lo que luego, más adelante... Esto sí es una promesa, les voy a hablar en otro episodio, hablando sobre una copa del mundo. Pero bueno, por el momento, terminamos el episodio de hoy, salvo que quieran decir algo más. Entonces nos vemos hasta la próxima pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Y un abrazo para todos los hermanos venezolanos. Abrazo, hermanos venezolanos. Esperamos que todo vaya para bien para ustedes.